Gloria al Señor. Bueno, hoy combiné dos temas que son importantes para que los recordemos, porque de ello nos han hablado, nos han enseñado, gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos a mirar la creación del hombre y al mismo tiempo o paralelamente o seguido a este punto, vamos a mirar otro punto que se llama la caída del hombre. Son dos cosas o dos temas que son importantes. Entonces vamos a empezar por el hombre, porque Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿cierto? Él no tiene principio ni tiene fin. Es el primero y también es el último. Gloria al Señor. Entonces, es importante que nosotros pues tengamos eso claro. Gloria a Dios. Pero el hombre es parte importante en el plan de Dios. El hombre es parte importante en el propósito de Dios. Gloria al Señor, en el propósito que Él trazó para con toda la humanidad. Gloria al Señor. Vamos a leer todos este versículo que es muy conocido por nosotros, como dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces aquí creo que encontramos un texto muy claro en la palabra de Dios, ¿no? Entonces está el verbo crear. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese verbo. Y dice la Biblia que creó Dios al hombre a su imagen. ¿Y a qué más? Y a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, que Dios es un hombre, que Dios es como el hombre, que Dios se parece al hombre, o el hombre físicamente se parece a Dios. ¿No? ¿No querrá decir eso? ¿Qué dicen ustedes? Porque dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Como Jesucristo y como Jesucristo. Bueno. Bueno, más o menos, ¿no? Esa sería una conjetura, ¿no? Que podríamos hacer. Pero es importante entender esto, ¿sí? Es importante entender. Entonces, tenemos que ubicarnos en que Dios ¿es qué? Esa es la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? Carne, materia, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que literalmente, o diciéndolo de otra manera, humanamente, no se puede comparar, ¿sí? No podemos decir que Dios es como el hombre o que el hombre es como Dios, porque entonces caeríamos en un error doctrinal. Exactamente. Donde entonces todos nosotros seríamos dioses. Y eso fue lo que le dijo el diablo a la mujer, recuerden. Si ustedes comen del árbol, del fruto que Dios les dijo que no coman, seréis como dioses. Y van a saber el bien
y el mal. Entonces, ya ahorita no se preocupen que ahorita vamos a tratar de explicar esto, de lo que significa la imagen y qué significa la semejanza de Dios en el hombre. Eso tiene un significado, claro, tiene una enseñanza que es importante que la entendamos para que asimismo usted y yo podamos comprender todo lo que perdió el hombre cuando pecó. Y esta imagen y esta semejanza, Dios nos la ha devuelto a nosotros los cristianos. ¿Alguien ha leído alguna vez a Efesios 2:10? ¿Tienen por ahí el texto? Leámoslo. Entonces, ahí Efesios 2:10 habla de una segunda creación, por decirlo así. Pero ya no es la creación física, sino es una creación espiritual, la nueva criatura, ¿sí? De 1 Corintios 5:17. ¿Tienen el texto en su Biblia? De Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí cuando el Señor nos salvó y nos transformó, entonces nos devolvió esa imagen y esa semejanza con la cual Dios creó al hombre en el principio, pero resulta que esa imagen y semejanza el hombre la perdió cuando desobedeció, cuando pecó. ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces exactamente, aquí no habla de una semejanza física, sino espiritual. Como Dios es santo, así formó al hombre. Como Dios es justo, así hizo al hombre. Como Dios es recto, así formó al hombre. ¿Sí? ¿Ya me están entendiendo ahora sí? Bueno, les hice la pregunta para hacerlos pensar un poquito. Gloria al Señor. Entonces, tengamos en cuenta el texto que Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y también dice que varón y hembra, macho y mujer, hombre y mujer, los creó. Y ambos tenían la imagen y la semejanza. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, ¿estamos de acuerdo que Dios es el creador de todo o no? Dios es el creador de todas las cosas, porque dice la Biblia que todas las cosas en Él fueron creadas y por Él subsisten. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él todo lo que existe fue porque Dios lo hizo, lo creó. Amén. Entonces aquí viene la explicación del verbo crear. Ese verbo crear viene del hebreo bará y es el verbo que se refiere a la creación. Y ese verbo solamente se aplica o se emplea para describir la actividad o la obra que solamente Dios puede hacer. Es decir, hacer que algo exista de la nada. ¿Sí? Ese verbo bará se le aplica solamente a ese acto creativo. Porque crear significa traer a la existencia lo que no existía, valga la redundancia. Eso es lo que significa el verbo, lo que quiere decir el verbo bará. Traer a la existencia lo que ya existía, lo que no existía, ¿cierto? Lo que no era. Amén. Eso es, por eso dice, y creó Dios al hombre. Es decir, ¿el hombre existía? No existía. Por eso Dios lo crea. ¿Sí?
Y entonces vamos aquí a recordar un poquito la creación. La creación de Dios, ¿cuántos días gastó Dios en la creación? 6 días. En el primer día hizo la luz, ¿cierto? En el segundo día, ¿qué hizo? La expansión, los cielos. En el tercer día aparece la tierra seca. En el cuarto día, ¿qué hizo Dios? Las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, todos los cucuyos que alumbran por allá arriba, los creó Dios. En el quinto día hizo los peces y las aves. En el sexto día hizo ¿a quiénes? A los animales. ¿Y a quién más? Y al hombre. Y en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó, reposó del trabajo. Entonces, el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice? Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso quiere decir que no había un orden, ¿cierto? Que todo era como un caos, como una confusión. Por eso Dios empieza a ubicar. Era solo tinieblas, entonces dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Listo? Entonces, luego dice, sepárense en las aguas. Y entonces está la separación de las aguas y llama cielo, llama mar a las aguas y a lo seco llamó tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios comienza a organizar su creación. ¿Sí? Luego en el día quinto y sexto se introduce la vida a la creación, ¿cierto? Porque es donde empiezan a aparecer los seres vivos, tanto los peces, tanto como las aves, tanto como los animales terrestres y tanto el hombre. ¿Sí? Entonces son los seres que tienen vida. Gloria a Dios. Pero usted ve algo especial cuando Dios forma al hombre. O lo crea, cuando Dios lo crea, perdón. Entonces, dice la Biblia que a los demás seres vivientes les dijo Dios, produzca el agua peces. Ya aparecieron peces. Aparezcan las aves, y las aves fueron, y así sucesivamente todos los animales. Pero cuando llegó a la creación del hombre, Dios mismo hubiera podido decir, aparezca el hombre, y el hombre hubiera aparecido. Eso no le quepa ni la menor duda. ¿Sí? Pero resulta que Dios no hizo así en la creación del hombre. Entonces empieza Dios a dedicarle un poco de más tiempo, como de más cuidado, de más estructura, y por eso dice la Biblia que toma barro, toma el polvo de la tierra y entonces hace el muñeco, y a ese muñeco Dios mismo le infunde vida. ¿Sí? Todos los seres vivientes tienen vida, claro, y esa vida pues viene de Dios. Pero cuando llega a crear al ser humano, entonces dice la Biblia que Dios le sopla en su nariz al hombre, así, ¿cierto? Y el hombre fue alma o ser viviente. Porque lo que nos diferencia de los otros seres vivos es que no tienen alma, no tienen conciencia, no tienen raciocinio, no tienen la capacidad de razonar como si la tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el hombre y los demás seres vivos. Gloria al Señor. Entonces, el hombre, podemos decir que el hombre es una creación especial de Dios.
Por eso es que Dios ha luchado mucho por el hombre y ha hecho cuanto ha sido necesario hacer por el hombre. Porque el hombre, diríamos nosotros, es la corona de la creación. Así lo presenta el Salmo capítulo 8. La corona quiere decir lo máximo, lo más alto, lo más grande de la creación. Amén. Entonces ahí está, tenemos claro que Dios es el creador de todos, que el verbo vará significa traer a la existencia lo que no existía, y nosotros los hombres somos la creación más hermosa de Dios, por así decirlo. Gloria al Señor. Y Él nos dio aliento de vida a través de ese soplo. El hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Nos queda claro esto? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esas palabras que estábamos observando antes en el texto. Entonces, ya vimos que el hombre fue creado, ¿cuál día de la creación? El día sexto, ¿cierto? O el sexto día. ¿Y cómo lo creó Dios? ¿Qué dice la Biblia? Conforme a la imagen y semejanza de Dios los creó. Hombre y mujer, ¿sí? Adán y Eva. Entonces, por cierto, la palabra que usa el hebreo para hablar inicialmente el hombre es la palabra is, y para hablar de la mujer usa la palabra isa. Son las dos palabras del hebreo para referirse al hombre y a la mujer. Gloria al Señor. Entonces mire, ponle cuidado a lo que significan estas dos palabras. Dice que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, hablar de que el hombre fue creado a imagen de Dios quiere decir que el hombre era santo como Dios. ¿Sí? Que el hombre fue hecho en un estado de moralidad, es decir, no hacía cosas indebidas. También al hombre le fue dado un grado muy importante de sabiduría, de entendimiento, porque a nosotros nos ponen a contar dos pollos amarrados y nos enredamos. Pero a Adán Dios le puso la enorme tarea de nominar a todos los animales. Y si usted estudia la zoología, eso hay muchos bichos de todas las especies. Y Adán entonces no era por ahí cualquier. Sí, tenía sabiduría, el conocimiento que Dios le había transmitido. Porque es que ese soplo que Dios le dio al hombre no solamente es vida, es algo de Dios, un pedazo de Dios, que el hombre recibió de parte de su creador. Gloria al Señor. Entonces por eso tiene estas prerrogativas, estas virtudes. También el hombre fue creado en justicia y en rectitud. Eso lo confirma la Biblia. He aquí que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Recto, correcto, sin nada de torceduras. Pero él se torció de su propia voluntad. Entonces la imagen de Dios no es que el hombre se parezca a Dios físicamente, ni que Dios se parezca al hombre. ¿Sí? La única imagen que habla la Biblia de Dios es Jesucristo. Lo que decía el hermano Ulfo hace un momento, en el sentido de Dios manifestado en carne. Eso lo dice la Biblia, es la imagen, la representación. Porque una imagen no solamente es un muñeco. Una imagen es una representación. Es una figura,
Gloria al Señor. Entonces ahí está la imagen que Dios imprimió en el hombre. ¿Sí? Porque cuando la Biblia habla de que el hombre fue creado a la imagen, quiere decir que Dios imprimió moral, Dios imprimió santidad, Dios imprimió rectitud, Dios imprimió justicia en el ser humano. Amén. Gloria al Señor. La palabra semejanza quiere decir que el hombre también fue creado en un estado de santidad. Un estado de santidad. El hombre no tenía pecado. Quiere decir eso también. No había maldad en él. Y recuerden que cuando a Jesucristo lo indagaron, alguien dijo: en este hombre no encuentro ningún delito. No hallamos ninguna maldad. ¿Por qué lo quieren condenar? ¿Por qué lo quieren llevar a la cruz, a la muerte? No encuentro maldad en él. ¿Sí? Entonces, porque así fue creado el hombre, sin maldad, sin pecado, sin nada que se parezca a la malicia. Entonces aquí está en el capítulo 2 y en el capítulo 2 versículos 16 y 17. Entonces podemos decir que estas cualidades o esas virtudes que Dios le dio al hombre eran las que le permitían al hombre tener comunión directa con Dios, pero demandaban ¿qué? Obediencia a su palabra. Por eso el Génesis 2, 16 y 17 dice la Biblia: y Dios les mandó diciendo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero aquel no. Ese era un mandamiento. Y él se lo advirtió: y el día que comieres de ese fruto, ciertamente. La palabra ciertamente le está diciendo, no le estoy diciendo mentiras. No le estoy diciendo por molestar. Porque a veces a nosotros los hombres nos parece que Dios habla por hablar. Dios nunca habla por hablar. Dios no habla por molestar. Lo que Dios dice, lo dice porque tiene razón, porque tiene un propósito, porque Él quiere que así se le obedezca. Entonces el hombre podía tener comunión con Dios, hablar con Dios, relacionarse con Dios, porque ese estado espiritual que Dios le dio al hombre, estamos diciendo, esa imagen y esa semejanza que Dios imprimió en el hombre, entonces era lo que le permitía comunicarse con su Creador. Pero ¿qué pasó el día que el hombre quebrantó esa ley? Ya se pierde la imagen, se pierde la semejanza. Ya el hombre se convierte en un pecador. Y ni siquiera ya el hombre es digno de quedarse ahí en esa finca tan bonita donde Dios lo había puesto, sino que Dios lo echa. Literalmente dice la Biblia: y lo echó. ¿Sí? Lo echó Dios. Porque ya él no era digno de estar ahí. Amén. Entonces hasta aquí vamos, nos queda claro lo que significa imagen y semejanza. Gloria al Señor. Entonces eso fue lo que Dios le imprimió al ser humano. Por eso yo les dije hace un momentico que esa imagen y esa semejanza Dios nos las volvió a imprimir a nosotros. El día que le conocimos, el día que nos arrepentimos, el día que le entregamos a Él nuestra vida, el día que Él nos perdonó nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que ese día Él nos dio la facultad de ser hechos hijos de Dios.
Y alguien podría preguntar, ¿y luego no, antes no éramos hijos? No. Simplemente criaturas, creación de Dios. Y la Biblia dice que éramos hijos de ira. Y a otros les dijo que eran hijos del diablo. Yo creo que también ahí cabíamos nosotros. Eso suena duro. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero eso lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque perdimos la imagen. Porque habíamos perdido la imagen, la semejanza. Esa impresión de justicia y de santidad, el hombre la perdió. Pero ahora el Señor nos la devolvió. Por eso es que la Biblia a nosotros también nos enseña que tenemos que ser santos porque Dios es santo. ¿Sí entiende el por qué? Porque si yo no vivo en santidad, entonces seguiré siendo como cualquiera. Esa imagen, esa semejanza de Dios no va a estar en mí. Porque en lo que nosotros debemos parecernos al Señor es en esa parte moral de Dios. En la santidad, en la rectitud, en la justicia. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Bueno, entonces espero que esto nos quede más o menos claro. Bueno, ¿qué más decimos de este tema? Estamos diciendo que el hombre fue creado ¿con qué? Espíritu, es decir, hálito de vida. El espíritu es la capacidad que el hombre tiene para moverse, para trabajar, para razonar, en fin. Pero el Señor también nos dio mente, el pensamiento, nos dio conciencia, que la conciencia es eso mismo que se relaciona con el alma. Porque el hombre está compuesto según el Nuevo Testamento, según Pablo a los tesalonicenses, de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, el espíritu le corresponde a Dios, dice la Biblia, que lo dio. ¿Sí? El cuerpo es materia, que es polvo y a polvo volverá a convertirse. Ese cuerpecito hermoso que lo cuidamos, que lo perfumamos, ¿sí? Y a veces hasta nos sentimos como presumidos, ¿cierto? Ese se va a volver una nada. Pero por ahora, pues es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es lo más maravilloso. ¿Y qué es el alma? El alma es la conciencia. Los psicólogos le han llamado el centro de las emociones, porque es la que siente, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó? Hola, hola. Hola, Sony. Hola, sí. Hola, sí, sí. Hola, hola, sí. Sí, sí. Toca de lejitos. Bueno, mientras a ver si lo podemos aquí arreglar. No, se descontroló esto. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos hablando de qué? Del alma. ¿No le gustó? Gloria a Dios. Bueno, que haya podido pasar.
Bueno, entonces estamos diciendo que, démoslo así, a ver, menos, hola, sí, hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, entonces estamos diciendo que el hombre, no, tocó reiniciar el sonido. Sí, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, sí. Es que se le subió todo el volumen y quién se lo subió. Hola. Listo, seguimos. Demos gloria a Dios. Bueno, alguien se lo subió y está todo apagado, ¿no? Bueno, entonces estamos diciendo que el hombre fue creado o que posee tres partes importantes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Por eso estamos diciendo aquí que el hombre fue creado con espíritu, mente, conciencia, emociones. ¿Quién no siente? Todos sentimos tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto? Entonces, porque ese es el ser, nosotros somos, Dios nos dio emociones. Pero también quiero enfatizar en la última partecita de el último cuadrito, Dios hizo al hombre con la capacidad de ¿qué? De elegir, de tomar sus decisiones. Eso quiere decir que el hombre no es una máquina como estas, ¿sí? Si le oprimimos el botón que es, funciona. Si no se lo oprimimos, no funciona. Entonces, por eso el hombre es capaz de elegir, de tomar sus propias decisiones. Por eso a ningún ser humano o ningún ser humano se le puede creer. Sí, yo por lo menos no le creo al que me diga fue que me obligaron. Pastor, fue que me tocó bailar, pero de obligado. ¿Sí? Me tocó tomarme una. ¿Sí? Eso no es así. Porque yo elijo si me la tomo o no me la tomo. Yo elijo si hago o no hago. Porque Dios cuando le dijo al hombre, ahí están los frutos del huerto y allá a aquel lado, allá en ese rincón hay un árbol, de ese no debes tomar. Y tengan en cuenta que el día que de él tomares, morirás. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios al hombre? Tienes la capacidad de elegir o la vida o la muerte, o el bien o el mal. Una vez alguien me decía, hombre, pero Dios, ¿por qué es así? ¿Por qué le puso esa trampa al hombre? No era una trampa.
el hombre estaba puesto a prueba y él debía elegir lo que mejor le conviniera. Sí, porque es decir, Dios hizo al hombre y lo estructuró y lo creó como somos, pero en esta parte de las emociones, de la conciencia, de la sabiduría, del entendimiento y de esa capacidad de elegir, de esa capacidad de razonar, porque el hombre tiene raciocinio propio, libre albedrío. Entonces Dios nos hizo con esa libre capacidad de elegir, para que no nos sintamos como obligados. Me tocó seguir el camino de Dios porque ese es el único camino. Claro, es el único camino bueno. Pero si nosotros no elegimos, si nosotros no decidimos, entonces por donde estemos estaremos obligados. Es como el casado que dijera hoy: no, pastor, fue que me tocó casarme. ¿Cuál me tocó casarme? Lo llevaron con una escopeta, con un fusil y dijeron: firme aquí esta acta de matrimonio y si no se muere. No. A nadie nos obligaron a casarnos. Cuando el doctor de la notaría, el juez, me dijo: Jorge fulano se quiere casar con la señorita Marta, yo dije: sí, señor. Con mucho gusto, con mucho amor. ¿Sí? Entonces, ¿quién me obligó? Nadie. Ni mi suegra, porque ella no quería que yo me quedara con su china. Entonces a cada uno hacemos las cosas de nuestra propia elección. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta, que ningún cristiano ahora, al igual que Adán, porque recordemos que Adán, cuando él se sintió que la había embarrado con Dios, empezó a buscar culpables, ¿cierto? Empezó a buscar culpables. Entonces, estas tres cositas o estas dos cositas que estoy diciendo aquí, que el hombre fue creado con espíritu, mente, conciencia, emociones y con la capacidad de elegir, indica que la vida humana está en una categoría diferente a las demás formas de vida, porque los demás seres vivos no eligen. La mascotica que usted tiene eligió irse con usted. Usted fue y la compró porque le gustó y se la llevó para la casa. Y por el instinto que el animal tiene, se le apegó a usted. ¿Cierto? Pero ¿quién le pudo haber preguntado a esa mascotica, ese perrito, ese gatico: ¿se quiere ir con la hermana Berta? No, él no. ¿Sí? ¿Aquí no hay ninguna Berta? Bueno, menos mal, menos mal. Entonces, el animal no elige. Él anda por donde lo lleven. Usted lo carga al hombro, él se va al hombro de usted. Usted lo coge de cabestro se va. ¿Sí? Lo monta en el carro, ahí se va en el carro. ¿Sí? Él no decir: bájeme aquí, me quedo aquí. ¿Sí? Aquí encontré arepas, yo quiero comer arepa. No. Pero el hombre, entonces ahí es donde está la diferencia entre la capacidad que tiene el hombre a diferencia de los demás seres vivos. Inteligencia, raciocinio propio. También significa que el ser humano es el único que puede tener relación directa con su creador. Esa es otra gran diferencia y yo diría otro gran beneficio, otro gran privilegio que Dios le ha dado a los seres humanos. El único ser humano que adora o que fue hecho para adorar y para servir a Dios fue el hombre, el único ser vivo. El único ser vivo que fue hecho con esa facultad de poder adorar a Dios es el hombre. Mi abuela me contaba, pero yo después como que no le creí más a mi abuela. Y es que las vaquitas se arrodillaban cuando temblaba la tierra. Yo nunca las vi.
Pero mi abuela me contaba eso. Yo no sé, no lo vi, ¿sí? Y mi abuela me hizo creer ese cuento un poco de días, de años, ¿no? Pero yo nunca vi las vacas en esa. Bueno, porque es que el hombre es el único ser que tiene esas facultades y esas prerrogativas para adorar a su creador, para reconocer quién lo hizo, quién lo formó, quién le dio vida. Y más ahora nosotros como cristianos tenemos que reconocer quién fue el que nos salvó. ¿Quién fue el que nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados? ¿Sí? Los animalitos actúan por instinto, ¿sí? Mas no por inteligencia. Y entonces ahí es donde está la diferencia. Ahí dice la Biblia, hagamos al hombre, y el verso 27 dice que lo hizo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Porque recuerden que ahí están esas características que Dios imprimió en el hombre. También otra cosa que es importante notar aquí, que la creación de género en la Biblia y en la creación está definida. ¿Cómo la definió Dios? Varón y hembra los creó. Eso es importante que nosotros hoy todavía lo creamos. Amén. Porque hoy el mundo está patas arriba. La moral, la condición moral, espiritual del hombre está lejos de la realidad de Dios. Y entonces hoy se enseña y se avala y se acuña con leyes para decirle a la gente que el que no quiera ser hombre puede ser mujer, que la que no quiera ser mujer puede ser hombre. Y entonces eso es lo que el hombre cree. Pero lo que Dios creó es diferente. Varón y hembra. Por eso el que nace varón, varón se muere. Así se haga o se añada o se quite. Los genes de hombre, las características de hombre, ahí estarán. Y si no, entonces no consumieran tanta cosa para que la barba no salga más, para que, bueno, una cantidad de cosas descabelladas. ¿Sí? Y a la inversa. ¿Sí? Entonces, mi hermano, Dios creó hombre y mujer. Y eso lo tenemos que defender nosotros y enseñar. No sé a cuánto nos vayan a meter a la cárcel porque la ley va para allá. La ley de la no conversión. Eso está en el Senado, ya pasó a 2 plenarias, faltan otras 2. Y es posible que las aprueben. Porque la Biblia dice que el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero hay, dice la Biblia, hay de aquellos. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a ambos los hace con características y capacidades diferentes para crecer y multiplicarse. Porque es a través de la pareja heterosexual donde la raza humana se puede multiplicar y cumple con el mandamiento de Dios: creced y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, de otra forma de aparentarse el hombre, el ser humano, no se puede cumplir con ese mandamiento. Y ojo, padre de familia, que hay que estar pilas con nuestros hijos. Porque en los colegios a la chica le dicen, no, pero mire, eso es mejor enamorarse uno de otra mujer, le dicen las muchachas a las niñas. Oh, con eso usted que va a tener hijos, de que eso se puede. Pero eso va en contra del mandamiento de Dios. ¿Sí? Y también
con nuestros hijos hay que hablar claramente de estos temas. Porque no podemos nosotros cambiar el modelo que Dios estableció. Entonces Dios creó a un hombre y a una mujer. Y a cada quien los hizo con características diferentes y con esas capacidades también con las cuales son capaces de reproducirse, de procrear, de unirse en el santo estado del matrimonio y cumplir con el propósito que Dios ha establecido. Entonces, eso no puede cambiar. Entonces, es importante también enseñarlo aquí en esta doctrina. ¿Qué más decimos de la creación del hombre? El hombre es el único ser a quien Dios dotó de grandes privilegios y prerrogativas, porque el hombre es el ser que Dios creó con inteligencia, con sabiduría, con conciencia, con raciocinio. En fin, Dios a los otros seres vivos no les delegó funciones que le delegó al ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso ahí es donde está también la diferencia, respetando el pensamiento animalista que muchas personas tienen. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre el ser humano y el animal. El animal, por más que lo perfumemos y le hagamos, sigue siendo animal. Y no puedo compararlo a un hijo mío. Uno a veces se empieza, no, que hasta al perrito le ponen el apellido y le ponen el nombre. Pues yo no comparto tanto eso. O no lo comparto. No sé si alguien se enoja conmigo por eso. Porque es que uno es el género, y la Biblia lo dice, que uno es el género animal y otro el género humano. Eso lo enseña la palabra de Dios. O sea, y aquí lo estamos viendo que Dios hace la diferencia. Quiera su mascota, si tiene su mascota, su perro, su gato, su vaca, su marrano, lo que sea. Pero no lo compare. No lo haga igual, porque nunca será igual. Nunca es igual. Eso sí, yo se lo aseguro por la palabra de Dios. O si no, también a los animalitos Dios les hubiera dado las prerrogativas que le dio al hombre. Entonces le hubiera dicho al mico, bueno, esto mico, póngale usted nombre a estos animales y usted elefante a este otro grupo. No, solo al hombre utilizó Dios. Y si el elefante se llama elefante es porque el hombre lo colocó así. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuáles son esas prerrogativas? La bendición de Dios, porque dice la Biblia, y los bendijo Dios. Cuando creó lo demás nunca dijo esa palabra, ¿cierto? Sea la luz, aparezcan seres vivos en el agua, y aparecieron. Amén. Pero cuando creó al hombre, le dice la Biblia, y los bendijo. ¿Cierto? Y les delegó el acto de fructificar. ¿Y de qué más? Y de multiplicarse. ¿Y qué más? De llenar la tierra y sojuzgarla. De dominar sobre ella. De señorear, de gobernar sobre toda la creación. Por eso es que Dios más adelante, cuando trata con Israel, Dios se siente triste al tener que comparar de alguna manera a Israel con algunos animales. Porque Israel, en ese conocimiento de Dios, bajó muy, muy abajo. Porque era más inteligente el burro, que conocía quién era el que le daba pasto o quién es el que le da pasto. El burrito sabe dónde lo alimentan, quién lo alimenta. Pero ¿qué dice? Pero mi pueblo. Pero ya no es que Dios hizo así al hombre, es que el hombre es el que se ha rebajado. Si el hombre hoy es inmoral, si el hombre hoy es impío, si el hombre hoy es un corrupto, no fue porque Dios lo hizo así, sino que el hombre, esa es la palabra, el hombre ha elegido vivir así.
Usted habla con alguien, con algún drogadicto, con alguna persona que tiene alguna adicción, algún vicio, y le dice, hombre, hay forma de cambiar, camine lo peluqueo, camine lo baño, camine le pongo ropa nueva. Y él dice, no, yo quiero seguir así. ¿Sí? Porque eso es lo que el hombre ha elegido. Y con esto cierro este puntito, a ver si alcanzamos a mirar en unos minutitos el otro punto de la caída del hombre. Entonces mire lo que la Biblia dice aquí del hombre como corona de la creación. Cuando veo tus cielos, Salmo capítulo 8. Si quiere ubique su Biblia o si no, léalo ahí del versículo 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Parece que valiera más el sol, la luna y las estrellas, pero aquí el salmista también se ubica en ese contexto de la gloria y de la hermosura y de la corona que Dios le dio al hombre en su creación. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces el hombre domina, el hombre gobierna, el hombre está puesto por sobre toda la creación que Dios hizo y puso al hombre como administrador, como mayordomo, como señor. Gloria al Señor. Y a ese ser humano le dio inteligencia y capacidad para que gobernara y sojuzgara y enseñoreara sobre la creación. Entonces somos creados por Dios. Somos seres inteligentes, con libre albedrío, con la capacidad de elegir. Amén. Y también hoy nosotros no somos simplemente seres humanos, sino que también somos hijos de Dios, porque Él nos devolvió a nosotros la imagen que perdió Adán en el Edén, que perdimos en el Edén, el Señor nos la devolvió a nosotros. Regáleme 10 minutitos más como para redondear este tema y mirar qué pasó con el hombre, por qué cayó el hombre, qué pasó allí. Mire lo que dice la Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces, miren las consecuencias. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces esto es lo que la Biblia nos enseña respecto a la caída, al fracaso del hombre. Entró Satanás a interactuar con la mujer. Satanás, representado en la serpiente, dice que ella era la más astuta de todos los animales. Y empieza a decirle con que Dios les prohibió, con que Dios les dijo. Y cuando usted ve a Eva hablando con la serpiente, ella tenía claro. ¿Sí o no? Porque ella le dijo, no, tampoco es así. Dios no nos tiene aquí de que no comamos, de que no podamos. Dios nos dio libertad. Podemos alimentarnos. Solamente hay un árbol del cual no podemos comer. Y entonces es donde la serpiente le dice, no, pero no seas bobita. Tranquila, aquí no va a pasar nada. Lo que a veces el diablo le dice al cristiano, al joven. Aquí no pasa nada, muchacho, peque, dróguese, fume, eso. No pasa nada. No pasa nada. Después ese pobre muchacho está con un costalado de basura al hombro.
Entonces que no pasa nada, ¿no? Al diablo no hay que creerle, muchachos. Hermano, hermana, al diablo no se le puede creer ni lo que reza, porque él también reza. Entonces, a la mujer se le metió por los ojos, porque siempre el pecado entra por ahí. Hay que tener, por eso la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión, tenga cuidado. Saca tu ojo, no deje que tu mirada te domine para allá. ¿Sí? Entonces así fue como el hombre cayó, el hombre pecó, cuando le prestó atención a la serpiente. Y ahorita vamos a hablar un poquito de... Hay dos causas por las cuales el hombre pecó. Entonces hablar de la caída del hombre es hablar de su fracaso, es hablar de desobediencia, ¿de qué más? De pecado y de muerte espiritual. Porque les dijo, el día que coman de ese fruto, ciertamente. No le dijo, de pronto van a morir. Dios nunca habla así. Dios habla claro. Ciertamente morirán. Y murieron. Por eso recordemos dónde había colocado Dios al hombre. En un estado de inocencia. El hombre era inocente, no conocía el mal. Lo colocó en un estado de santidad, de justicia, de rectitud, de perfección. Es decir, mire al hombre como en un estrado, como en un lugar alto. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? Él nos ha sentado en lugares altos, en lugares celestiales. ¿Sí ve que Dios nos levantó y nos volvió a subir donde había puesto a Adán? Para que entendamos la obra redentora de Jesucristo con nosotros. Por eso el texto dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿en qué forma? Recto. Pero ellos, ¿quiénes? Los hombres, ¿cierto? Se buscaron muchas perversiones. El hombre se corrompió. Por eso cuando usted llega al capítulo 6 de Génesis se encuentra que la Biblia dice que a Dios le dolió su corazón. Y se arrepintió de haber creado al hombre porque su pensamiento era de continuo solo el mal. ¿Sí? Porque ellos se buscaron muchas perversiones. Entonces el hombre está en un nivel, en un estado donde Dios lo ha puesto. Y de allí cayó. ¿Por qué cayó el hombre? ¿Qué lo hizo caer? Hubo dos cosas o dos causas. ¿Cuál fue la primera? La tentación. Porque el diablo tiene esa astucia de tentar, de poner la trampa. Y después que le pone la trampa al hombre, después se le burla y lo acusa. Y le dice, y luego usted no es cristiano. ¡Ja! Mire los cristianos. ¿Sí? Por eso, primera de Juan habla de los deseos de los ojos. Y comentamos hace un momento que por ahí fue por donde el diablo se le metió a Eva. Yo me he preguntado, ¿sería que Eva nunca había visto ese árbol? Sí, claro. Estaba ahí dentro de la finca. Es como cuando usted va al centro, va al barrio, va donde va y ve el pecado. Allá está el pecado. Sí, allá está el prostíbulo, allá está la taberna, allá está la cantina, allá está todo lo malo. Pero eso no es para mí. Yo creo que esta señora y Adán tenían claro eso. Ese árbol está ahí, pero no es para nosotros. Pero el día que Satanás la tentó y empezó Satanás a hablarle, ese día se le abrieron los ojos. Y dice que vio que era árbol agradable, codiciable. ¿Sí? Que ya ese día dejó de mirar las cosas de otra manera. Y eso nos pasa a veces a nosotros los cristianos. Cuando dejamos que el diablo empiece a minar nuestros pensamientos. Entonces empezamos a mirar las cosas de otra forma, de otra manera.
Entonces lo que para nosotros hoy es pecado, ya después lo miramos, que eso es normal. Lo que hoy para nosotros es malo, después empezamos a mirar lo que no, es bueno. Es que esos pastores quieren mantenerlo a uno ahí de la corbata y sin uno poder hacer nada. Ojo con eso. Porque así entró el pecado. Aquí en Santiago dice que hay un proceso. La concupiscencia. Quisiera leerlo rápidamente para que entendamos cómo es que se procesa el pecado. Porque el pecado tiene un proceso. Eso no es que yo me estrellé con el pecado y de una vez caí. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, el día que usted peque, no culpe a Dios. Ni diga fue que Dios me puso la tentación, fue que Dios me dejó pecar. No, si usted decidió pecar, ya perdió con Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, mire el resultado. Entonces la concupiscencia, después que ha sido, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, la muerte, siendo consumado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, concupiscencia, tentación. Lo hago, no lo hago, lo tomo, no lo tomo. Miro a ver, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? No, aquí no hay nadie. Hágale, nadie lo está mirando. Entonces comienza la lucha ahí. Y luego dice la Biblia que viene la seducción. Entonces ya viene el pecado. La concupiscencia produce el pecado. Y el pecado, después de ser consumado, da a luz la muerte. ¿Qué les dijo el Señor en el Edén a Adán y a Eva? El día que de él coman, van a morir. Y murieron. ¿Cierto? Murieron. Entonces, ojo. También vino la desobediencia. Ya dijimos que Eva sabía claramente lo que Dios les había dicho. Y ella misma se lo dijo al diablo. Pero el diablo le ganó, la sedujo. Y entonces cuando ella alarga su mano para coger el fruto, ahí se produce la desobediencia. Y entonces esa desobediencia produjo esto, doloroso, horrible, que se llama el pecado. ¿Sí ve? ¿Cómo se originó el asunto? Ahí está. Y pudiéramos decir que Adán fue el culpable, que por dejar a la mujer sola, o sea que yo no puedo dejar a mi esposa sola porque ya se deja tentar del diablo. Tampoco es así. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué no dice que por una mujer? De todas maneras, la responsabilidad sí Dios se la está atribuyendo al hombre, porque el hombre es la cabeza. Entró al pecado por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. ¿Y qué pasó con la muerte? ¿Se detuvo ahí? No. Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres en Adán pecaron. Pero todos los hombres en Cristo pueden tener vida si aceptamos su sacrificio. Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán fue tentado y hecho trizas. Pero el segundo Adán fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es nuestro Salvador. Entonces mire, ¿qué originó el pecado? Lo originó la tentación y la desobediencia. Entonces, no debemos permitir que la tentación nos gane.
Porque cuando el cristiano está siendo tentado, ya el diablo dice, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo de un ala. Está pendiendo de un hilo. Ojo con eso, porque después viene la desobediencia. Y después de la desobediencia, ¿qué viene? El pecado, y después del pecado viene la muerte y la condenación. Entonces, esto no es algo liviano. Mire las consecuencias de la caída o del pecado. Consecuencias inmediatas y remotas. Las consecuencias inmediatas, la vergüenza, ¿cierto? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera, delantales, taparrabos que no les iban a servir de mucho. ¿Sí? Entonces, una hoja que sirve, eso no aguanta. ¿Sí? Mire, esas son las soluciones del hombre. Por eso hay religiones, por eso hay pensamientos. ¿Sí? Hay gente que piensa estar vestida espiritualmente y están nada en nada. ¿Qué más produjo el pecado, la caída? Miedo, porque se escondieron. ¿Sí ve que el pecado acobarda? ¿Por qué esconde la persona cosas? ¿Por qué no deja mirar el celular? ¿Por qué esconde la clave? ¿Sí? Es porque algo ocultan por ahí, ¿cierto? Hay miedo, si me descubren. Y Adán creyó que Dios no lo había descubierto. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre está por ahí agazapado entre un matorral. Y, Señor, es que estoy aquí asustado. ¿Y por qué estás asustado? ¿Acaso comiste del árbol? Ay, sí, la mujer. Ay, pero ahí la otra causa es esta, la otra consecuencia. La justificación, la excusa. La mujer que usted me dio, Señor. Y Dios le dice, mujer, ¿qué pasó? La serpiente. ¿Sí? Pero ya no había nada que hacer. Así el día que usted y yo cometamos cosas malas, busquemos culpables, ¿quién fue el que cometió el error? La persona que lo cometió. Así el otro se le esté riendo, el otro el que lo indujo, el que lo motivó, él no pierde nada. Mi abuela nos decía, el consejero no pierde, sino el que se deja creer. Un dicho de las abuelas viejas. Y pero es cierto. El consejero no pierde. Pierde el que come cuento. Luego viene una cadena de maldiciones. Maldita la serpiente, maldita la mujer, maldito el hombre, maldita la tierra. Señor Jesús. Eso desencadenó una cantidad de cosas terribles. Y como si fuera poco, se me va. Lo echó, lo expulsó. Señor, yo le pago más arriendo aquí, no. Cóbreme lo que quiera. No, ya, afuera. Y le voy a poner un policía aquí. Para que no es que se me quiera colar, porque a Dios no se le cuela a nadie. Sí, porque es que, como dicen por ahí, el hombre dice, echa la ley, echa la trampa. Pero Dios no se deja trampear. ¿Sí? Dios no se deja. Entonces ya él perdió. ¿Cuáles son las consecuencias remotas? La muerte física y espiritual. La muerte pasó a todos los hombres. La muerte espiritual es la pérdida de la comunión del hombre con Dios. Y esa muerte espiritual va a repercutir hasta el Apocalipsis. ¿Recuerdan que Apocalipsis habla de la muerte segunda? La muerte segunda tiene que ver con eso de la muerte espiritual. La muerte segunda es la condenación.
Entonces, el hombre desde aquí trazó su condenación, a menos que se arrepienta y se convierta y obedezca a Dios. Es la única manera. Otra consecuencia es la esclavitud pecaminosa. Juan dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. El hombre peca por naturaleza y porque es esclavo. El pecador, el borracho, muchas veces no sale pensando que se va a emborrachar esa noche. Pero como es esclavo del pecado, el pecado lo lleva, lo atornilla. Y resulta gastándose la platica de la quincena, dejó a su mujer y a sus hijitos con hambre 2 semanas más. ¿Sí? Y después llora y, mi amor, le prometo que yo no vuelvo a tomar. No vuelve a tomar dentro de 15 días, pero a los 15 días vuelve. Eso es la esclavitud, y no solamente la borrachera, cualquier otro pecado que el hombre practique es una esclavitud. Pero esta que tengo aquí subrayado es una de las consecuencias remotas más graves que produjo el pecado o la caída del hombre. ¿Es la qué? La condenación. Porque la condenación no solamente está acabando con la integridad física del ser humano, sino está acabando con su alma. El que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tengo subrayado aquí porque el próximo tema lo vamos a encadenar con esto. Va a partir de aquí la próxima doctrina que hablaremos el jueves, si Dios lo permite. Vamos a hablar de la gracia de Dios y la salvación del hombre. Porque el hombre aquí quedó mal, condenado eternamente. Gloria a Dios, pero Dios es bueno. Creo que concluimos aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de estos 2 puntos importantes? Que Dios creó al hombre. ¿Sí? Nos queda claro eso, ¿no? Dios creó al hombre y lo colocó en un estado espiritual muy alto, en un alto nivel. Le dio prerrogativas, le dio privilegios, pero por causa del pecado el hombre cayó de esa gracia, cayó de ese nivel y quedó sentenciado a una condenación eterna. Eso fue lo que el pecado le dejó al hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, de esa dádiva vamos a hablar el jueves, Dios mediante. La dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Para que a nosotros nos quede claro que siempre es mejor lo que Dios ofrece. Que lo que Dios le da al hombre siempre está en un grado más grande, más alto, en un nivel de más altura. Porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Espero que algo hayamos podido aprender en esta noche, que algo hayamos podido refrescar nuestra mente y que nos quede claro que el Señor es nuestro creador, pero para nosotros también es nuestro Salvador, nuestro Redentor.